clase 2 del webinar de bases teóricas y metodológicas del entrenamiento deportivo, principios de bioadaptación. Adaptación. La adaptación es una capacidad básica de la que gozan los organismos para sobrevivir en determinadas condiciones. Si un estímulo interrumpe la homeostasis, el organismo intentará construir un nuevo equilibrio correspondiente a la situación modificada. La teoría de la supercompensación o superrecuperación está referida a las relaciones carga, trabajo, descanso y regeneración. Esta que nos dice que al realizar una carga se realiza un gasto de energía obtenido de las reservas energéticas, el consumo de este tendrá como resultante una fatiga y una reducción de la capacidad funcional. Por consiguiente, el fenómeno de la superrecuperación se halla en la base del perfeccionamiento funcional y estructural del organismo y es una ley biológica general. La ley del síndrome general de bioadaptación de Hans-Seyle. Esta ley afirma que frente a cualquier agente agresor del organismo se producen simultáneamente una serie de reacciones primarias y unas secundarias. Las primarias son el aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, movilización del glucógeno hepático. Las secundarias, secreción de endorfinas y aumento de los niveles de adrenalina, y que va a pasar por tres estadios: una reacción de alarma, una acción de resistencia y una acción de agotamiento. La reacción de alarma nos dice: ante el estímulo a suficiente intensidad, se origina una ruptura homeostática, la cual provoca un desgaste en el organismo. Se llega al estado de shock, al que le sigue un estado de contrashock, donde se recuperan estas reservas. Fase de resistencia. Está determinado por el tiempo en que se mantiene ese nuevo estado de desequilibrio, incluso frente a la persistencia de actuación de este agente estresante. Esto quiere decir que va a ser el tiempo que podemos soportar ese estímulo a esa intensidad. Después viene la fase de agotamiento. Si el agente estresante persiste en su acción, el organismo pierde la resistencia adquirida. A esto se le conoce como fase de agotamiento, pudiendo llegar a un estado de fatiga irrecuperable. Un ejemplo es al realizar una carrera en un tiempo prolongado, en la fase de alarma, se denotará que al pasar los 3 primeros minutos, las reacciones primarias comenzarán a ser más perceptibles: el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria principalmente. Pero al prolongar el esfuerzo y mantener la intensidad de carrera, actuarán las reacciones secundarias. Aquí es donde empezamos a gastar mayor energía. Después de un tiempo determinado entrará la fase de resistencia. Comienza en ese momento, que solo podrá ser sostenido por un tiempo límite. Este puede estar determinado de acuerdo a las características del sujeto, su estado de entrenamiento, cuánto tiempo lleva entrenando, si es muy novato o si es un deportista experimentado. Al final de este tiempo límite entrará el famoso estado exhaustivo, si el atleta es continuado a forzar con la actividad, pudiendo llegar incluso a un estado de sobreentrenamiento, como se da en algunas carreras con el famoso golpe de calor, cuando los sujetos no han entrenado lo necesario para poder realizar la actividad. La ley del umbral o la ley de Arnold-Schulz. Esta ley nos dice que cada persona tiene un nivel diferente de excitación ante un mismo estímulo para que se produzca adaptación y por tanto se logre la supercompensación. Es necesario llegar a ese nivel de intensidad mínimo. Además, este señor comprobó que hay un nivel máximo de intensidad por encima del cual se pueden producir daños en el organismo, ¿no? Y nos da 5 tipos de carga. La carga, la primera, nos dice que no se entrena nada, es una carga inútil, una carga que no ocasiona adaptación. La carga 2 puede entrenar si la repites muchas veces, ¿no? Como referencia tendríamos a todos aquellos corredores ocasionales que tal vez sin ninguna planificación corren 2 o 3 veces por semana haciendo el mismo tipo de estímulo. La carga 3, esta es la zona donde uno tiene adaptaciones, ¿no? Esta es la conocida como una zona buena, una buena zona de excitación. La carga 4 es un límite peligroso, es algo que en teoría del entrenamiento conocemos como una carga muy concentrada. Normalmente se aplica para deportistas de alto rendimiento o deportistas que tienen muchos años de práctica deportiva. Y la carga 5 es una carga que perjudica el rendimiento y la salud. Esto lo podemos ver en la gráfica de los límites de tolerancia del umbral, un límite mínimo y un límite máximo.
Sobreentrenamiento. El síndrome de fatiga crónica es una afección que produce cansancio o agotamiento importante y prolongado, que no se alivia con el descanso y no está causado de forma directa por otras afecciones. Para diagnosticar el síndrome de fatiga crónica, el grado de cansancio debe ser lo suficientemente importante como para disminuir en un 50% la capacidad de realizar las actividades diarias. La mayoría de los síntomas derivados del sobreentrenamiento son subjetivos e identificables solo después de que el rendimiento del individuo ha disminuido. Desgraciadamente, estos síntomas pueden estar muy individualizados, lo cual puede hacer que para los deportistas, entrenadores y preparadores sea muy difícil de reconocer que el empeoramiento de los resultados se debe al sobreentrenamiento. La primera indicación de la presencia de síndrome de sobreentrenamiento es un declive del rendimiento físico. El deportista puede percibir una pérdida de fuerza muscular, coordinación y capacidad de esfuerzo máximo. Otros síntomas del sobreentrenamiento son reducción del apetito y pérdida de peso corporal, inflamación muscular, náuseas ocasionales, trastornos del sueño, frecuencia cardíaca en reposo elevada y tensión arterial alta. Este principio va de la mano con el principio de Arnold Schulz. Cuando se sobrepasa el umbral en una zona 5, el sujeto puede caer en esta etapa de sobreentrenamiento.